Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que tú impartes en este momento, Señor. Gracias por ese alimento, Señor, el cual tú derramas para tu pueblo, Señor, para que podamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Permite que esta palabra haga rema, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Amén. Veamos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque Él tiene poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Bueno, este es un capítulo realmente muy interesante, ¿sí? En el que el Señor da una serie de pautas y digamos de una serie de medidas que el creyente debe tomar, de que el creyente debe poner en práctica, ¿sí? Y aquí el Señor toca algunos puntos muy importantes que todo ser humano posee o tiene. Uno de ellos, de los que menciona al inicio, que a mí me llamó, cabe resaltar que a mí me llamó mucho la atención, porque menciona al inicio de esta predicación una serie de nuestros sentidos que como seres humanos poseemos. Uno de ellos menciona aquí en el versículo 19, que es el oído, ¿sí? Es uno de los sentidos que posee el ser humano, en su gran mayoría un órgano que se conoce por percibir o distinguir ruidos o sonidos, ¿no es así? Bueno, pues este órgano o sentido en lo natural pues es un órgano pues relativamente muy importante, ¿no? Porque si usted no oye, no puede generar sonidos, es decir, si no oye no puede hablar. Por eso muchas de las personas que son, digamos, sordomudas, ese tipo de personas realmente no existen. ¿Por qué? Porque esas personas son mudas porque no han podido escuchar el sonido y así no lo pueden emitir. Entonces, si en lo natural este órgano es tan importante, es igual que en lo espiritual. Miren, en lo espiritual usted tiene que tener activo las 24 horas este órgano. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la palabra que usted oye o recibe va a ser en vano, no la va a retener, no la va a guardar y mucho menos la va a llevar a la práctica. Entonces, en lo espiritual es muy importante tener este órgano en
en funcionamiento activo, digámoslo así, porque así usted puede retener todo lo que usted escucha en lo referente a lo espiritual, en lo referente a la palabra del Señor, ¿sí? Si usted en este momento está escuchando esta palabra, usted primero obviamente dele gracias a Dios porque puede oírla. Y segundo, usted debe empezar a retener esas palabras, puede empezar a atesorar, digamos, esa palabra que usted escucha, digamos, cuando usted recibe el consejo sabio, la palabra del Señor o alguna dirección, debemos ser rápidos en captar el mensaje y luego retenerlo para ponerlo en práctica, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros toda palabra que leemos o que escuchamos o los consejos que nos dan, los tomemos de una manera rápida, ¿sí? Que seamos audaces y rápidos para captar esa idea, ese mensaje, esa noticia, ¿sí? Porque en el momento que usted tenga que practicar o tenga que usar eso que haya guardado, que le permita a usted desarrollarlo, que le permita a usted hablarlo con una fluidez, digámoslo así, ¿sí? Porque en el momento que usted necesite usar la palabra del Señor para algún tipo o alguna circunstancia de su vida en específico, si su corazón se halla vacío en ese momento, es decir, que en su corazón no habita esa palabra del Señor porque no la ha atesorado, usted, ¿cómo me va a decir a mí que usted puede entrar en un campo de batalla espiritual, en un arrebatamiento de la bendición para su vida? ¿Cómo me va a decir usted que puede hacerlo si no hay en su corazón la palabra? El enemigo se la va a comer o se lo va a comer a usted vivo por completo, porque en su corazón no hay esa, digamos, esa reserva de la palabra del Señor. Usted tiene que tener una reserva. ¿Y cómo la tiene? Usted primero debe oírla. Y todo, por eso, miren que este momento de vida, digamos, en ese momento en el que usted le permite al Señor oír el mensaje, ese momento es el que usted debe valorar y atesorar además de eso, ¿sí? Si usted no lo hace, usted va a quedar, su vasija, mejor dicho, su tinaja, va a estar completamente vacía, ¿sí? Y no va a tener cómo defenderse, no va a tener un resguardo para un enfrentamiento espiritual, digámoslo así, ¿sí? Hay muchas circunstancias de nuestra vida, por ejemplo, cuando usted está en una situación de quebrantamiento de salud, si usted no tiene una reserva de palabra, usted no va a poder ni poner manos sobre alguien, ni declarar sanidad, ni batallar con esos espíritus de enfermedad. ¿Por qué? Porque no habita en usted ese alimento espiritual, ¿sí? Y no va a poder salir a flote. Entonces, lo que el Señor quiere es que, miren que hay algunos pasajes bíblicos que enfatizan mucho en el oír, ¿sí? Uno de ellos, y especialmente con el que me quiero ir en esta prédica, está en, si quiere lo puede buscar, está en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
¿sí? Entonces, ¿qué es aquello que viene por la palabra? ¿Sí? Es la fe. Esto es muy sencillo de analizar. Miren que si usted cree a cabalidad lo que oye, lo que escucha a través de la palabra del Señor, es porque su fe ha sido fortalecida. Si usted retiene lo que escucha a través de la palabra del Señor o lo que lee a través de la palabra, es porque su fe le ha permitido tener esa capacidad de entendimiento, le ha permitido guardar ese mensaje para en un futuro pueda usarlo, ¿sí? Y pueda ponerlo a diario en práctica. Miren que la palabra del Señor es algo que se debe poner en práctica a diario. Si usted no coloca la palabra del Señor a diario a prueba, entonces su fe se va a debilitar y usted va a terminar creyendo otras cosas. Es por eso que muchas personas, ¿cómo le digo a esto? Es como un picaflor, digamos. O sea, van a una iglesia, escuchan un mensaje, escuchan prácticamente lo que les conviene, y lo que no les conviene lo desechan, ¿sí? O sea, se hacen unos creyentes mediocres y se van a otro tipo de iglesia, ¿sí? Porque dicen, no, es que esa palabra era muy fuerte, esa palabra el pastor a mí me las estaba cantando. Bueno, un sinnúmero de excusas que busca la gente para salirse de donde está puesto, de donde ha nacido, para ir a buscar otro tipo de alimento. ¿El alimento qué? Que le convenga a su alma. Es eso. ¿Por qué? Porque el alma siempre está buscando engrandecerse. Está buscando siempre tener la razón en todo lo referente a su vida. ¿Sí? Entonces, cuando usted retiene, por eso dicen, miren que aquí dice, la fe es por el oír, y por oír la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La palabra del Señor, ¿sí? Son las buenas nuevas que se llaman en el Evangelio. Cuando usted escucha esas buenas noticias, es porque está fortaleciendo su fe, ¿sí? Si no lo hace, es porque realmente su fe está siendo débil para creerle al Señor especialmente. Muchos de nosotros, y en esto me incluyo a mí, porque hemos pasado por este tipo de situaciones en las que nos cuesta creer en las palabras que provienen por medio de un creyente activo, de un siervo, o como quiera llamarlo, por el simple hecho que no hay fe, digamos. Nos cuesta creerlo, o está demostrando que tiene una fe fingida, ¿sí? Y es por eso que luego su corazón se contamina de pensamientos equívocos, de corrupción, y de ahí viene lo que dice aquí, que debemos ser lentos para hablar, ¿sí? Miren que volviendo al capítulo que estábamos viendo de Santiago, dice, vamos a ver, lentos para hablar, dice en el capítulo 10, en el versículo 19, y lentos para enojarse. Es por eso que cuando usted tiene en su corazón muchos pensamientos equívocos de corrupción, de malicia, muchas raíces de malicia, digámoslo así, entonces su lengua es rápida para hablar.
Y miren que hay un capítulo que está más adelante, no sé si en el capítulo 2 de Santiago, que habla mucho sobre este tema de la lengua. La lengua realmente es un órgano muy difícil de domar. Usted puede domar cualquier situación en su vida. Usted puede tener el control de cualquier situación, en otras palabras. Pero la lengua es un órgano muy complejo de domar, de dominar. ¿Por qué? Porque usted, cuando llega algo rico a su oído, usted lo toma y lo empieza a maquinar para poderlo hablar, ¿sí? Es cuando ahí se origina el dichoso llamado chisme o murmuración en la palabra. ¿Sí? Por eso es que uno debe estar en constante comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que estas cosas no sucedan en su vida, ¿sí? Es difícil, claro que es difícil. ¿Por qué? Porque, a ver, para el ser humano es muy placentero el poder juzgar a los demás, ¿sí? Por eso es que el Señor nos enseña en muchos pasajes de la Biblia en que solamente está en la potestad del Señor el poder juzgar, ¿sí? Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso y nos creemos dueños de ese tema, en el que nos creemos jueces de las personas, ¿sí? Entonces, miren que cuando uno está contaminado en el corazón, eso que tiene en su corazón que está contaminándolo, eso es lo que va a salir en forma de palabra. Es por eso que es muy importante que usted, como creyente, tome en serio esta situación y empiece a pedirle al Señor que todos los días, es que esto es un ejercicio diario, miren, que usted tiene que pedirle al Señor que purifique su corazón a diario. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros escuchamos cosas y eso que escuchamos y retenemos se añida a nuestro corazón, o sea, es decir, habita cosas malas en nuestro corazón. Y esas cosas que habitan allí es lo que luego se convierten en un pensamiento que sale por medio de nuestra boca. Entonces, vamos a ver, dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Otro punto que quiero resaltar en este tema es el enojo. Y si quiere podemos ir al capítulo de Efesios 4:26. Si quiere lo puede buscar, si no solamente lo escucha. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Usted se preguntará, ¿es lícito enojarse? Sí, pero no. Miren que lo ideal es no darle chance a su alma a darle gusto, en otras palabras, a su alma, a su carne, para que habite en usted ese tipo de sentimientos, ¿sí? Principalmente lo que el Señor quiere es que usted viva en paz con usted y con los demás, ¿sí? Si usted se enoja o no controla su ira o su carácter, es porque no ha entendido o no ha comprendido realmente la palabra del Señor, ¿sí? Pues sencillamente es de las personas que se convierten en creyentes sin luz, ¿sí? Porque no ha llegado porque el enojo o las tinieblas es un sentimiento
que a usted lo envuelve en tinieblas, ¿sí? Porque cuando una persona está en ese tema, en esa circunstancia, digámoslo, de ira o de enojo, es una persona que no oye, que no se controla. Por eso dice aquí, no dejen que el enojo los controle, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enojo, eso es lo que hace, es controlar a una persona, controlar a la persona en ese ámbito de enojo, de ira. Y cuando esa persona está dominada o controlada por ese sentimiento, es que las tinieblas lo han envuelto, digámoslo así, han apagado la luz. Y por eso es que muchas personas cuando están en esta situación no dejan que lleguen palabras afables a su espíritu, a su cuerpo, a su oído. ¿Sí? Se encierran en ese tema, en esa circunstancia, que no quieren solamente saber nada más que de esa situación, ¿sí? Y quieren tener la razón. Lo peor es que son personas que les gusta tener la razón, que les gusta dominar y que les gusta que los demás pues le den la razón a usted, ¿sí? Entonces, miren que usted no puede dejarse contaminar por lo que inquieta su alma. Hay momentos en los que se presentan situaciones que son inmanejables, ¿sí o no? Que es así, son inmanejables, que se salen de las manos, pero en los que uno tiene que tratar de no sacar eso que tiene usted. O sea, es que hay gente que saca en ese momento lo peor de usted, ¿sí? Y yo les digo, con la mano en el corazón, el único o la única perjudicada va a ser usted, ¿sí? Porque está haciendo crecer en su corazón raíces de amargura, raíces de ira. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿cómo evito enojarme o salirme de mis casillas, como se dice coloquialmente? Pues es muy fácil. Cuando usted y yo estamos en oración, en comunión constante y diaria, y batallando con esos pensamientos que llegan a su vida, ¿cómo batalla con esos pensamientos? Con la lectura, alimentándose de toda buena palabra que sale de la boca del Señor. Miren, la palabra no solamente es un libro en el que usted lo tiene allí, lo puede leer y sabe que es la palabra de Dios y sabe que el Señor habla a través de ese libro, digámoslo así. No, la palabra es un diario en el que usted puede usarlo todos los días. Y yo se lo digo, usted lee un versículo hoy, mañana vuelve a leer el mismo versículo, créame que va a tener otro significado diferente. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz, ¿sí? La palabra sirve para todo. Miren que es un arma muy poderosa que nosotros tenemos y eso usted tiene que darle ese valor a la palabra. Si usted está enfermo, lea palabra. Si usted está iracundo, lea palabra por más de que le cueste en ese momento. Si usted tiene problemas en su trabajo, lea la palabra. Si usted tiene problemas en su hogar, lea palabra. Y para todas las circunstancias sirve este elemento, ¿sí? Y en este caso, para evitar que esos pensamientos habiten en nuestra vida, en nuestro corazón principalmente, es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque purifica. ¿No dice así en un versículo? La palabra del Señor purifica nuestra alma y nuestro corazón. Entonces debemos poner en práctica eso que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque usted como creyente activo necesita ser purificado diariamente de pensamientos que van a llegar todos los días a bombardearlo.
¿sí? Van a llegar pensamientos del enemigo. Y del enemigo no solamente me hago referencia al diablo como tal. El enemigo es el mundo. El enemigo es su carne. ¿Sí? Su alma es el enemigo. Entonces usted tiene que aprender a discernir, a oír todo aquello que no viene del Señor. Usted tiene que aprender a discernir esas situaciones. Hay pensamientos que a usted lo hacen creer que está haciendo las cosas bien. Usted dirá, hay pensamientos que dicen, no, todo lo que tú estás haciendo está muy bien. No tienes necesidad de cambiar en absolutamente nada. Lo hacen creer algo que usted no es. Esos pensamientos, créanme, no vienen del Señor. Esos pensamientos vienen de otra cosa, de otra perspectiva, de otro ambiente, ¿sí? Y entonces contra eso es lo que tenemos que batallar. ¿Cómo? Con la palabra del Señor, con una comunión constante con el Señor, en oración, en ayuno, ¿sí? Y obviamente congregándose. Porque no solamente basta con leer, con orar, no, hay que congregarse. En la palabra del Señor además hay un versículo que dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿no es así? Entonces debemos poner en práctica esas situaciones, poner en práctica lo que el Señor nos está hablando en este momento. Miren que aquí dice que aceptemos con humildad la palabra del Señor sembrada en nuestro corazón, ¿sí? Eso está en el versículo. Vamos a volver a Santiago. Dice, aquí dice, mire, en el versículo 21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Sí? Entonces, cuando usted acepta con humildad la palabra del Señor, está siendo purificado, está siendo está pasando por ese fuego, como cuando pasa el oro para ser purificado y para salir una joya preciosa de ese metal. Es así nosotros. Cuando usted retiene con humildad la palabra del Señor, entonces está limpiando aquellas cosas malas que habitan allí, que dañan y enferman su corazón. Miren que guardar esas cosas lo están dañando por dentro, lo están contaminando, lo están enfermando espiritualmente. Por eso es tan importante estar purificados, es tan importante escuchar esa palabra para ser limpiados por dentro y que esas cosas que contaminan nuestro interior puedan salir, ¿sí? Puedan salir y obviamente pues procure que no vuelvan a entrar, porque si en usted habita todos los días pensamientos de ira o pensamientos de murmuración o pensamientos de malicia, cualquiera que sea, obviamente límpielo, purifíquelo, pero procure que eso no vuelva a sucederle, porque en eso consiste esto, en que usted todos los días se renueve. ¿Y qué es renovarse? Ser una persona, como lo dice la misma palabra, nueva, para no volver a las cosas que tenía viejas, ¿sí? Eso es renovarse. Cuando un ejemplo, cuando un mueble lo tiene demasiado viejo, ¿usted qué dice? Voy a remodelarlo, voy a renovarlo, voy a cambiarlo,
¿sí? En otras palabras, es lo mismo con nosotros. Debemos todos los días estar renovando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que eso viejo ya no exista entre nosotros. ¿Sí? Que lo viejo se cambie por lo nuevo. Pero procura que lo nuevo no vuelva a lo viejo, porque no tiene ningún sentido. Porque si no esto que estoy diciendo o que el Señor está hablando en este momento no tendría ningún sentido si usted no pone en práctica esto que dice aquí. ¿Sí? Miren que en el versículo 23, para terminar, dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. ¿Sí? Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres, dice en el versículo 24. Mire. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en este momento? Que si no obedecemos la palabra del Señor, usted se puede olvidar de esas cosas. Es alejarse del Señor. Usted se puede olvidar inclusive hasta de haber conocido del Señor. Parece una exageración, pero es así. Si usted no está en constante práctica y alimentándose diariamente de la palabra del Señor, usted se puede alejar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se enfría. Se aleja del redil, se aleja del propósito y del plan del Señor. Por eso es tan importante este tema. Y no es más, el Señor nos está pidiendo que obedezcamos, el Señor nos está pidiendo que escuchemos, que renovemos y que pongamos en práctica todo aquello que escuchamos. Lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias en este momento por esta palabra que tú impartes, oh Señor. Gracias por ese alimento, Señor, que recibimos de parte tuya, Señor. Te pedimos que esta palabra que hoy has dado a tu pueblo quede sembrado en nuestro corazón, Señor, que haga rema, Señor Jesús. Te pedimos que tú limpies todo aquello, Señor, que está contaminando nuestro corazón, que está contaminando nuestra alma, Señor. Te pido que quites, Señor, de nosotros toda raíz de amargura, toda raíz de maldad, Señor Jesús, que habite dentro de nosotros. Te pido que la cortes, que la deseches, que nos renueves, Señor Jesús. Hoy dice el Señor, recibe de los manantiales de agua viva que hoy tengo para ti, porque son manantiales que renuevan tu interior. Dice el Señor, recibe, lávate, purifícate con este agua que salen de mi boca, agua de vida que no perece y que jamás tendrá sed, dice el Señor. Tome, beba y purifíquese, dice el Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, nos estás purificando todos los días, oh Señor. Ayúdanos a ser de esos creyentes que creemos fervientemente en tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, Señor. Permite, Señor, que nuestra fe pueda crecer todos los días, oh Señor. Que nuestra confianza incremente, Señor. Que podamos ser, Señor, oidores y hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Te damos las gracias, oh Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Recibe nuestros cánticos, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Recibe, Señor, toda la adoración, toda alabanza, Señor,
que es para ti, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que entregas, oh Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bondadoso, que tú eres un Dios generoso, amoroso, fiel. Bendito eres, oh Señor, hoy te alabamos, te damos gracias, Señor. Oh, gracias, bendito Dios. Sigue avivando el fuego, Señor, en cada uno de los hijos y tus hijas, Señor. Sembrando en cada corazón, Señor, tu palabra. Y permíteme, Señor, que en esta semana que inicia pueda ser de bendición para todos. Que puedas tú, Señor, fluir con poder. Que seas tú, Señor, quitando y apartando toda piedra de tropiezo para tus hijos, Señor. Te pido que te sigas manifestando con poder en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y en este momento permíteme bendecir a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.